Hola, ¿cómo están? Buen día con todos, donde te encuentres. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, en el lugar que estés. Hoy vamos con la versión número 2 de cómo funciona el chat GPT eh, y cómo puede ponerse al servicio este instrumento de el trabajo y el estudio. En el campo de la educación esto va a generar una revolución tremenda, ya la está generando. Si antes los estudiantes de escuela o de universidad buscaban información a través del motor de búsqueda, el robot de Google, pues ahora el GPT es otro nivel. Como todos ustedes saben, cuando buscaban una información en Google, pues te daba una lista de opciones, de posibilidades o de fuentes donde había una información y tú tenías que leer esa información, seleccionar, verificar un poco que la fuente fuera fiable. Bueno, los que hacen ese proceso. Y luego elegías una información y esa era la que la usabas para tu trabajo, tarea, cuestionario de preguntas, etcétera, proyecto, investigación. Entonces el motor de búsqueda de Google se volvió en una tremenda herramienta de búsqueda de información y nos conectaba a muchas fuentes de información, desde bibliotecas hasta la Wikipedia o simplemente páginas web. Pero el GPT es un salto hacia adelante, un gran salto hacia adelante y que nos pone en una situación, estamos en esa primera etapa, de obtener la información, pero ya de una forma diferente. Es decir, el chat, en el diálogo que tienes con el chat, mientras formulas las preguntas, lo que te da son respuestas construidas por el chatbot. Es decir, hace una búsqueda general de toda la información y construye una respuesta para ti. Ya no te da una lista de posibles fuentes o lugares donde tú tienes que buscar y luego seleccionar, sino que el chat GPT te da la información en base ya a una respuesta hecha, lista. Puede hacerte un resumen de una obra literaria, puede hacer un resumen de una noticia, o puede responder preguntas, o simplemente puede entablar un diálogo contigo. Y además también te puede dar las fuentes. Hoy en día el chat GPT está asociado con Microsoft y está en el Bing AI, ¿no? De Microsoft. Bing AI, ¿no? O Bing AI. Entonces, ahora, en tiempo real, el buscador de Microsoft le da la información al chat GPT para que con información del día, la información actual, pueda configurar una respuesta. Y lo hace rápidamente. En ambos casos, ya sea que utilices directamente el GPT o utilices el Bing AI de Microsoft, pues en ambos casos, de todas maneras, tienes que hacer una verificación de la respuesta, pero su grado de fiabilidad es muy alta. Digamos que yo diría que es superior a lo que tiene Google Chrome, con la diferencia que el chat GPT ya, repito, te da una respuesta construida, hecha, y puede entablar una comunicación, un diálogo contigo. Puedes darle tu mensaje de voz, o sea, hacer preguntas mediante voz, o también las preguntas las puedes hacer tipeando con el teclado de tu celular o tu computadora. Esto es algo nuevo porque esta tecnología de la inteligencia artificial cada vez está avanzando más. Pero ahora los estudiantes tienen ya esta herramienta. Quizás alguno podrá dar el grito del cielo y decir, no, pero esto va a favorecer el copia y pega y que los estudiantes ya no leen, ya no buscan. Eso hace rato que ya no lo hacen. Hay pocos ejemplos de estudiantes que realmente agarran un libro físico y lo leen y saben hacer un resumen. Es una realidad. Y la mayoría de los estudiantes, pues por ahorro de tiempo o simplemente por no tener un método de investigación, pues lo que hacen es trabajar con el Google Chrome, el buscador de Google. Pero repito, esto de la inteligencia artificial ya es un salto tremendo hacia adelante. Es otro nivel de proceso y es otro nivel de respuesta también. Da la casualidad que quienes probaron este sistema antes que OpenAI fue el grupo de Google y tiene ya una tecnología, un buscador
que lo está probando y lo está mejorando para entrar a competir con Bing AI y con GPT. Pero es esto que está tomando pues gran protagonismo en todo lo que es, repito, investigación, estudio, hasta en los trabajos. Tanto así que en el tema del lenguaje de programación, también Microsoft ha comprado toda la data de aquellas páginas donde los programadores suben sus modelos de programación y también donde ellos buscan modelos y librerías y buscan códigos, porque los programadores tampoco hacen las cosas de cero, sino que se sirven de modelos y sobre esos modelos reconstruyen, reinterpretan y les sirve como base para hacer un sistema, un aplicativo, una página web. Incluso la inteligencia artificial se sirve de esos modelos y esos trabajos de investigación y esos trabajos de realización de sistemas para realimentarse y alimentarse de esa información. Lo que hace el GPT es tomar toda la información posible, todo lo que está en la base de datos mundial y en las diferentes bases de datos de distintos niveles, incluso la base de datos de programación y avances científicos también. También tiene la base de datos de arte, de noticias, de fútbol, de deporte, de política, de leyes, de ciencia, de investigación, del espacio, de la tierra, de la biología, de la anatomía, de la zoología. Tiene una gran base de datos, la cual la ordena por códigos o tokens y encuentra patrones similares y tiene capas y niveles para poder digamos, construir esta información y entregarla al usuario, que es el que está escribiendo en el chatbot, ya sea en el GPT o en el Bing AI. Entonces, es algo súper tremendo que tiene muchas aplicaciones y las va a tener pues en todos los campos de la industria, desde la educación, desde las fábricas, desde la fabricación de productos tecnológicos, teléfonos, autos, también en la agricultura ya se utiliza inteligencia artificial. Entonces, el chat GPT solamente es una arista, es una cara de la inteligencia artificial. No es que sea todo, porque hay muchas aplicaciones que se pueden hacer. Entonces, esto es lo maravilloso de este desarrollo, que también, por supuesto, tiene peligros y problemas morales, éticos o también temas legales como la privacidad de los usuarios. Pero la privacidad es algo que ya hace tiempo, el manejo de la data y la venta de la data de las grandes empresas tecnológicas y plataformas de redes sociales o intercambio social, pues ya han tenido problemas por la venta de datos o el uso de datos para negociar. En algunos casos, en parte, se ha aceptado la responsabilidad y han tenido que pagar indemnizaciones, sobre todo en Europa, y en otros casos han salido bien librados. Pero muy aparte de eso, esta tecnología ya está en el uso diario de todos, y sobre todo de los más pequeños, de los estudiantes, que en realidad su uso todavía no es muy consciente, pero ellos son las nuevas generaciones que poco a poco van a utilizar con mayor intensidad. Entonces, la inteligencia artificial se usa para todos los niveles de la vida social, del comercio, de la investigación, de la educación, del entretenimiento, porque también se aplica para los juegos en línea y para todo juego bueno, que utilizan los chicos. Entonces, esto es lo interesante. Ahora te quería compartir un poco en esquemas los modelos de cómo funciona esto en el caso del GPT, ¿no? Estamos en la versión del GPT 3.5 y está en modo prueba el GPT.4 y el GPT Plus. A ver, les voy a compartir un archivo de video. Vamos a abrirlo por aquí. Creo que es este de aquí. Ok. Entonces, la base en este momento es el GPT, este modelo. Estamos en la base en el 3, el 3.5 y el 4 está en modo prueba. GPT es el Generative Pre-Training Transformers. Número 3, free.
Eh, este modelo, ¿no?, de lenguaje, o modelo neuronal, pues lo que hace es trabajar de una manera diferente de lo que tradicionalmente se hacía puramente con el sistema binario, que era un sistema lineal, ¿no?, de 1 en 1, 0, 1, 0, 1, y este sistema binario pues interpretaba los datos que usábamos y que usamos hasta ahora en nuestra laptop, en las redes sociales, en todo, cualquier dispositivo y en las redes sociales y en el internet. Pues el GPT ha dado un paso más adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que funciona esto? Vamos a ver. Entonces, el GPT es un modelo que tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Como les dije en el video anterior, por ejemplo, si vemos el modelo de el clima, cómo dar los datos del clima para mañana, para la próxima semana, cuánto de temperatura vamos a tener en diferentes zonas del país, de la región o del mundo. Entonces tú en el celular, por ejemplo, puedes entrar y preguntarle cuál es la temperatura en este momento o predecir a través del GPT, este modelo, pues cuál va a ser la temperatura el día de mañana o en los siguientes días, de aquí hasta el siguiente martes. Eso es un modelo de predicción, para decir en una aplicación sobre el modelo climático. Si yo entro a mi celular y le pido que me diga cuánto de temperatura vamos a tener en Lima el día de mañana. Entonces, mañana en Lima la temperatura máxima será de 24 grados y la mínima de 19. Bien, entonces me dice que mañana, 7 de junio, Día de la Bandera, en el Perú se celebra el Día de la Bandera, pues mañana, 7 de junio, el clima va a estar en un máximo de 24 grados. A las 7 de la mañana empieza con 21, 8 de la mañana sigue con 21, y a partir de las 9 de la mañana sigue subiendo, 22, 23, hasta llegar a la 1 de la tarde en un 24 grados centígrados de temperatura. Entonces, ¿cómo es que esta información llega a nosotros? ¿Cómo es que se procesa? Pues lo que tiene en el caso del GPT o cualquier aplicativo de inteligencia artificial que hace predictibilidad o predicciones, el modelo climático, es tener todos los datos de las temperaturas anteriores, de la radiación solar, de las nubes o las precipitaciones, ¿sí? Y de acuerdo a esos datos de muchos años, nos va a dar una predicción, ¿no?, una probabilidad. Y eso es lo que normalmente hace un sistema que nos ofrece una predicción. Le podemos preguntar también en 10 días y nos va a dar pues una predicción. Si yo le pregunto cuál va a ser la temperatura el día martes 13 de junio en la ciudad de Lima. El martes en Lima la temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 19. Entonces, para que me dé esta información, pues este modelo climático está conectado no a una data que recibió y ahí quedó, sino que está actualizado con las centrales que observan el clima. Por ejemplo, en el caso del Perú es el CENAMI. También, a su vez, el CENAMI está conectada o ve datos de centrales de los Estados Unidos, y a nivel mundial, pues se va viendo la variación del clima, de las precipitaciones, las nubes, el frío, el calor, el cambio de clima, etcétera, la temperatura. En este caso, este aplicativo en mi celular pues me está dando esos datos. ¿Cómo me da esos datos? Tiene una entrada de datos anteriores, una entrada de datos en el momento, en el día, y en base a eso puede hacer predicciones. Y esas predicciones realmente son muy acertadas. Esto no es adivinanza, esto no es esoterismo, esto es ciencia y es manejo de datos con inteligencia
artificial. Entonces, el GPT tiene también cosas muy parecidas a los sistemas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, también donde más se aplica este tipo de modelo de predictibilidad en la música, ¿no? En la composición de sonidos, ¿no? Que son realmente una secuencia matemática de tiempos, de sonidos, y eso lo interpreta el sistema en el caso del modelo de sonidos o amplifier, ¿no? Las amplificadores. Y puedes tú interactuar con un solo instrumento y de manera tecnológica, digital, puedes acompañarte de todos los demás instrumentos que ya están registrados. Ahora, en el caso del GPT tiene algo más que eso, ¿no? Mucho más, no algo más. Es un modelo de lenguaje, específicamente el GPT es un modelo de lenguaje que te puede buscar información de diferentes cosas, también del clima, pero precisamente cómo funciona el GPT funciona como un modelo de lenguaje. ¿Y qué es un modelo de lenguaje? Vamos a ver aquí en este esquema. ¿Qué eres? Le dice el GPT, soy una inteligencia artificial. Soy una inteligencia artificial. Ese es el GPT. Generative Pre-Training Transformer. El 98% de probabilidad te puedo dar. Por ejemplo, en el caso de los celulares, ¿no? Existe el autocompletado. Si tú escribes en tu WhatsApp o escribes en cualquier otra tecnología de comunicación, pues tiene el autocompletado y el mismo celular también tiene el autocompletado. Y cómo llega a generar este autocompletado en base a los registros de palabras que tú siempre usas o en base a modelos que copia de otra información. Entonces, todo eso converge en tu celular. Ese es el autocompletado. Pero lo del celular es algo sencillo. El GPT puede hacer una mayor cantidad de autocompletado, ¿sí? Y puede darte mayor cantidad de datos. Eso es lo que hace el GPT. O sea, es un modelo más potente que el simple autocompletado de palabras o de oraciones. Bien, entonces el GPT es un proyecto de investigación en el laboratorio, ¿no? Y que también tiene un entrenamiento no solamente con la información que le han dado en la entrada, en el input, sino que también tiene un entrenamiento con personas especializadas. Microsoft, GPT, hacen ese tipo también de entrenamiento, ahora que están asociados con especialistas que, digamos, están muchas horas con el GPT entrenando a este modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Vamos a avanzar un poco más. Bien. Entonces, la base es el GPT-3, Generative Pre-Trained Transformers. Y ahora el aplicativo, ¿no?, de inteligencia artificial te presenta el 3.5, GPT 3.5, el GPT 4, ¿no? Es un sistema neuronal artificial que trabaja en capas, ¿no? Generative Pre-Trained Transformers. Transformers es la tecnología superior a todas las anteriores. Pues que te dé una respuesta a un sistema computacional, pues tendrías que darle las órdenes muy precisas, como el caso de lo que se utiliza en una calculadora, para sumar, multiplicar, restar y dividir. No te puedes equivocar en la orden. Pero el ser humano sí te puede decir, por ejemplo, dime cuánto es 8 por 5 dividido entre 2. Ah, no, mejor multiplicado por 10 y luego dividido entre 2. Entonces, ese tipo de órdenes tú
no le puedes dar a un sistema computacional tradicional de entrada, proceso y salida, porque las órdenes tienen que ser exactas y sin equivocación. En el caso del chat GPT, te puede interpretar hasta tus errores en cuanto a lo que le estás pidiendo. Y puede luego corregir y darte realmente lo que tú quieres. Algo así como lo que hacemos en el lenguaje natural cuando conversamos con las personas y sobre la marcha, al momento de hacer la petición o darle los datos que queremos, pues podemos hacer correcciones o dar para atrás y el cerebro humano te va a entender. Pero esto no era tan sencillo antes para un sistema computacional, digamos, porque no admitía errores en las órdenes que podíamos dar. El GPT en eso avanzado puede interpretar por contexto, puede interpretar el error y enfocarse realmente en la orden que tú necesitas, en la corrección que luego haces, lo entiende. Puede también interpretar la inteligencia artificial ahora diferentes trazos de imágenes, ¿no? Tanto es así que ahora tú con el texto puedes crear también imágenes. Y también la inteligencia artificial te ayuda a identificar imágenes y puede distinguir un gato en diferentes formas. ¿Por qué? Porque has traído o tienes los datos de los patrones más específicos de un animal, de una escritura, de un número y también de el texto o los mensajes de texto o cualquier orden que tú le puedas dar en texto. ¿Sí? Es muy importante esto. Entonces, una red neuronal, por ejemplo, identifica los diferentes patrones que tienen distintos modelos de gato, por decir, y puede llegar a sacar lo esencial de lo que es un gato y puede interpretar en diferentes formas la información de un gato en este caso y ponerlo en distintos contextos y situaciones. Eso es lo que hace la red neuronal. Es decir, diferentes informaciones interactúan entre sí y luego te construye una respuesta o hace un análisis exacto, preciso de lo que usted le está pidiendo, de lo que usted está hablando o la orden que le da de manera con el mic o en el teclado. Entonces es otro nivel este chatbot de inteligencia artificial. Vamos a avanzar un poco más. ¿No? Tienes ejemplo gato 1, gato 2, gato 3. Porque claro, no existe un solo modelo de gato. El concepto de gato lo entendemos y lo tenemos, pero en imágenes hay diferentes gatos, como también la palabra gato o gata en diferentes contextos puede significar cosas muy distintas o se puede referir a diferentes situaciones. Pues el GPT está en un nivel en que puede entender estas situaciones y estas diferencias. ¿Sí? Esto puede ser ahora el lenguaje de inteligencia artificial. Puede interpretar también poemas, puede escribir poemas, puede, por ejemplo, hacer un ensayo de acuerdo al lenguaje de un niño de 12 años o puede hacer un ensayo sobre ciencia de acuerdo al lenguaje de un adulto o de un científico o de un profesor o de un estudiante universitario. O sea, él te puede construir ensayos del tema que tú necesites que lo haga el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Modelo de lenguaje neuronal, esta red neuronal que está conformada por diferentes tokens, ¿no? O grupos de códigos y patrones que el GPT, la inteligencia artificial, los organiza, los sistematiza y los reconoce y en base a eso te predice pues una respuesta, te predice una información y también va registrando incluso todos los chats anteriores, toda la información que tú has requerido para tener un perfil también de qué es lo que tú buscas, ¿no? Entonces me voy a quitar en medio, no sea que me pille, ¿no? La Semana Santa y aquí en el País Vasco. Entonces lo que ve el sistema son números,
no es que el GPT esté entendiendo el significado de las palabras en sí, sino que tampoco entiende la abstracción de los conceptos. Lo que está registrando son patrones o conjuntos de patrones que le llaman tokens, y cada token le facilita entender un contexto. Y ese es el sistema Transformer, que es tremendo para poder distinguir la palabra guardabosques, que es una palabra compuesta, y también es entender que lo que es guarda y lo que es bosque por separado. En realidad, lo que hace es, lo entiende por contexto y entiende las oraciones por conjunto. Y puede también entender las variaciones o matices que puede tener la misma expresión y puede reducirla a una, dos o tres palabras, sacando, por ejemplo, los determinantes, la, el, los, o sacando algunas preposiciones y simplemente quedarse con la parte sustancial de una oración, de un párrafo, y tiene información de todo tipo, ¿verdad? A un nivel brutal, ¿no? Y lo tiene presente en la data más que una memoria humana, en ese caso, porque su información que tienes a nivel mundial es de todo tipo y es de muchos años, ¿no? Toda la información digitalizada. Lo importante es que el GPT puede, digamos, recibir nueva información y de alguna manera, entre comillas, aprender. Y aprende en base a la casuística, la frecuencia y los patrones, ¿no? Entonces, ya no es un sistema que te interpreta letra por letra o palabra por palabra, sino lo que interpreta son un conjunto de palabras y oraciones, o un conjunto de oraciones, párrafos y hasta textos más largos, y logra crear información y una respuesta, o sea, predecir un resultado que específico y en muchos casos muy real de lo que uno necesita. En otros casos hay algunos márgenes de error, sí, que en realidad, como ya les dije en el video pasado, no es una intención del GPT, porque tampoco es que tenga una intención, como tiene un ser humano, de poder engañarnos o llevarnos al error. Simplemente, cuando le falta información, pues ensaya respuestas y te dice varias opciones de respuestas. Y tú al reconocer eso le puedes decir, mira, me estás dando información que no es precisa, y el chatbot va a reconocer y te va a decir, sí, estoy probando ciertas opciones de respuesta para que luego en el diálogo contigo podamos verificar qué es lo que más te sirve o qué es lo más cierto. ¿Sí? Entonces, cada palabra y conjunto de palabras o oraciones tiene un código, y estos patrones de código son, repito, registrados por la inteligencia artificial y se hacen con estas combinaciones tantas como se pueda hacer con los algoritmos. El embedding, ¿no? Es más que una nube de información, el chat GPT, es más bien diversas capas y niveles de información que se interrelacionan entre sí, por eso se habla de una red neuronal artificial. Bien, este es el GPT. Es una revolución porque ya se está invirtiendo mucho dinero en esto, las grandes empresas a nivel mundial, y para que sea esto aplicado en la medicina, en la educación, en el aprendizaje, en enseñar a leer y escribir a los estudiantes. Y realmente muchos modos de aprendizaje, modelos de aprendizaje están cambiando con el tiempo. La tecnología va mucho más rápida a veces que la educación tradicional, y los cambios no se dan tan rápidos en la política en los estados. Ahora, quizá muchos podrán decir, pero esto es algo que sirve para los países muy avanzados y para un cierto sector de la población de los países avanzados. ¿Y qué de esto en los países pobres, donde en la mayoría de ciudades o pueblos rurales falta conectividad a Internet, o no tienen un buen dispositivo, o la señal es pésima? Y todavía pues seguimos escribiendo en piedra o replicando contenidos y trasladándolos al cuaderno y repetir cosas pequeñitas, y los estudiantes no tienen un buen nivel de razonamiento, y muchas críticas que se hacen, y los profesores están con métodos de la edad del siglo XIX o principios del siglo XX,
y no quieren adaptarse a estos nuevos conocimientos o aprender, o con la tecnología computacional y la ingeniería de inteligencia artificial, pues las personas se personalizan y se exacerba el individualismo y nos deshumanizamos y comienzan a mencionar pues todos los peligros, que algunos son muy ciertos y otros no. Y algunos tienen que ser controlados y moderados. Pero lo cierto es que los países que manejan la información y que usan mayor cantidad de tecnología de calidad, pues son los que siempre van primero y son los que tienen una mayor productividad. Y los demás países, como los de América, pues pasan a la categoría de países que viven solamente de extraer los recursos naturales y de un grupo muy reducido de gente con mucho dinero y una educación que no da la talla a estos tiempos. Entonces, se pone toda esa serie de argumentos para decir, entonces, por lo tanto, en conclusión, este GPT o esta inteligencia artificial no hay que usarla, no hay que mirarla, hay que seguir haciendo lo que siempre hacemos. Obviamente, estas tecnologías va a hacer que la exigencia para el docente y para los estudiantes sea mayor, porque ya no te voy a pedir que repliques algo, que me construyas algo y me lo traigas en una maqueta, sino lo que te voy a pedir es análisis, análisis, aplicación, iteración. Va a exigir un nivel más alto de estudio y de conversar sobre si la información sirve o no sirve, si la información es útil o no es útil y si se puede aplicar a cosas prácticas de la vida. Con la inteligencia artificial se aplica a cosas muy prácticas de la vida. Desde aplicaciones para pedir comida y medicinas hasta aplicaciones para poder comprar en ciertos centros comerciales productos que están a punto de vencer. Por ejemplo, se ha hecho un aplicativo con inteligencia artificial que me permite saber, por ejemplo, en los Estados Unidos, no aquí todavía, pues dónde o en qué supermercados hay productos a punto de vencer o su día de caducidad es dentro de 3 días. Y esos productos muchas veces las empresas las rematan o bajan el precio y las venden, pues si con ese aplicativo de inteligencia artificial puedes comprar esos productos. En el Perú lo que se hace es cambiar solamente el sticker, mayormente cambiarle fecha y aumentarle días de caducidad, lo cual es algo ilícito, pero en algunas oportunidades, porque no podemos generalizar, algunas empresas lo han hecho y hubo denuncias sobre eso. Pues estamos en medio de esa cultura, todavía vivimos en medio de esa cultura y va a ser por muchos años más, pero ¿cómo podíamos aprovechar entonces nosotros como sociedad estos nuevos avances que ya se utilizan en el mundo y se utilizan también a través del celular, a través del internet, para muchas aplicaciones? Repito, desde el delivery, desde aprender a leer y escribir, desde aprender un nuevo idioma, desde buscar información, para hacer una tarea, para hacer un proyecto de la universidad, incluso para escribir un ensayo, y algunos para hacer su tesis. El punto está que hay que salir de solamente copiar y pegar. El punto está de que hay que salir del tema de estafar con escritos que no son nuestros. Entonces, ese es el punto. O sea, la tecnología está, quien la utiliza mal son las personas. Ese es un tema de valores, de ética, de moral, de buenas costumbres, de una sociedad sana. Estamos todavía en medio de una sociedad enferma que necesita curarse desde sus más grandes autoridades hasta los que están más abajo, a todo nivel. Pero la tecnología está puesta para poder utilizarla y aprovecharla y ser más eficientes en nuestros procesos, hacerlos en menor tiempo y realmente hacer cosas útiles con los datos. Todos sabemos, los que nos dedicamos a trabajar en distintas cosas de la sociedad peruana en este caso, que muchos datos y papeleos que se nos piden, ¿no?, todavía impresos, otros digitales, se reciben, pero no se hacen nada con los datos. O se pone en un almacén o simplemente se venden como papel reciclado y no se hace absolutamente nada con esa data o se hace muy poco. De repente cosas
relacionados con algunos negocios, pero no cosas 100% útiles para mejorar el sistema y pues la vida de las personas. Entonces, falta la digitalización en los procesos, la transparencia en los datos y el uso de la tecnología para agilizar procesos y el análisis de datos. Y en base a eso tomar decisiones, tomar determinaciones y mejorar las cosas. Pues el GPT no es un peligro para eso, el GPT más bien es un avance, la inteligencia artificial no es un peligro para solucionar los problemas, sino más bien es un avance que está a la mano para que podamos utilizar. El GPT es un sistema que está siempre en entrenamiento y el entrenamiento siempre va a ser permanente, no tiene una fecha de fin, sino que lo que va a hacer es ir escalando a otros niveles, como el AGI, que es el aprendizaje general, donde algunos tienen miedo de que adquiera cierta independencia y surge esto de que el GPT va a desaparecer a la humanidad o va a cometer estafas, va a cometer crímenes, que va a dejar a mucha gente sin trabajo, lo cual en algunos casos sí es cierto, pero que van a surgir nuevos oficios, profesiones y especializaciones en base a la inteligencia artificial, al desarrollo de software y de la ingeniería. Ingeniería aplicada para la construcción, las comunicaciones, el aprendizaje, el entretenimiento, el cine, los juegos, los medios de comunicación, la medicina, y todo eso va a ir transformando de manera más acelerada nuestras vidas. ¿Sí? Aquí ustedes están viendo un modelo, ¿no? Cómo cómo es el modelo de entrada, hay un registro y luego hay una salida. Y algunas palabras pues van quedando en la memoria, pero luego con la cantidad de entradas, algunas palabras se van relegando o información y se olvidan. En el caso de inteligencia artificial, en el Transformers, la tecnología de los Transformers, pues eso se ha mejorado, se registran las palabras y quedan en la data de la inteligencia artificial y son utilizadas para eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo diferente y lo nuevo que tiene. Le puedes hacer todo tipo de preguntas, sí, de historia, ya decía al principio, de religión, de estadística, de gobiernos, informes económicos, ¿no? Y en el caso del Bing Eye, te da hasta las fuentes de dónde está sacando la información. Muchas fuentes son oficiales, otras fuentes son extraoficiales, y te hace una combinación de todo eso. Entonces, en el GPT, a través de los tokens, tiene la información en varios niveles. No, la información no solamente es lineal, sino que son en varias capas y niveles y todas al mismo tiempo. Y se interconectan entre sí. Por eso se habla de una red neuronal artificial. Bien, esa es la forma como está funcionando el GPT, este modelo de lenguaje y de respuestas, de predictibilidad, de construcción de respuestas en base a las distintas capas de información y de data. ¿Qué ha incorporado el GPT? La atención, para no dejar de lado datos en los que están en desuso, sino que tiene la atención. Dice, la atención es todo lo que tú necesitas. Es un artículo que se escribió sobre esta nueva tecnología que ha incorporado esta tecnología de Transformers y de entrenamiento para poder intervenir en cosas tan prácticas como trabajos, investigaciones, informe de estadística, y te construye las respuestas. Pues antes, con el Google Chrome, buscabas una información, repito, te daba una lista de links o páginas web de donde podías sacar la información, ¿sí? Pero el GPT ahora, repito, lo que hace es construir una respuesta. No te da una lista de cosas que tú tienes que buscar, sino te da la respuesta ya hecha, construida.
Ahora, vuelvo a las críticas, al peligro de que las personas ya no van a hacer la lectura, el análisis, la síntesis, la clasificación, la organización de la información, porque ya todo lo va a hacer el sistema de inteligencia artificial. Si lo vemos de esa manera, tiene algo de cierto, pero si lo vemos de otra manera, no es totalmente cierto, porque la información de todas maneras tiene que ser verificada. Y el grado de reflexión o de análisis ya no va a ser solamente en buscar algo, encontrarlo y copiar y pegar o presentarlo como si fuera propio sin citar las fuentes, ¿no? Sin citar las fuentes. Ahora lo que se va es a conversar sobre datos, ¿no?, de calidad y cómo podemos solucionar problemas. Es otro nivel de pensamiento. O sea, salimos del pensamiento literal para pasar por el pensamiento diferencial y pasar al pensamiento crítico creativo, el pensamiento valorativo también, que son niveles que poco se trabajan. Generalmente, sobre todo en la escuela peruana, estamos siempre generalmente en el nivel de lectura literal. Y algunas veces saltamos al nivel inferencial con mucha dificultad. Bien. Entonces, esta es la novedad, un poquito de lo que he ido probando y pues buscando y analizando sobre el GPT, gran sistema de inteligencia artificial. Y esa es la novedad. A ver, vamos a salir de aquí, que voy a entrar ahora a la misma página del OpenAI para mostrarte cómo es que se interactúa y cómo funciona este chatbot de inteligencia artificial. Te voy a compartir la pantalla. A ver, presentar, vamos a detener esto de aquí. Y te voy a compartir una pantalla aquí. Compartir pantalla. Ahí está el API de la IA abierta. Ok. Ahí me pide entrar. Entro a mi GPT Plus. Y me va a aparecer esta información. Aquí arriba ven ustedes el GPT 3.5 y a la derecha el GPT 4. Dice, nuestro modelo más capaz, ideal para tareas que requieren creatividad y razonamiento avanzado. Nuestro modelo más rápido, ideal para la mayoría de las tareas diarias. Y el GPT-4 es nuestro modelo más capaz, ideal para tareas que requieren creatividad y razonamiento avanzado. Tiene ahora las opciones de entrar por defecto o navegar con Bing, el beta, y tiene también complementos. Yo voy a navegar aquí mismo con el más simple, el GPT 3.5, que es el gratuito y que todos pueden tener, porque el GPT-4, eso ya es la cuenta pagada, que también tengo esa opción. Entonces yo le puedo pedir, por ejemplo, al chatbot, haz un ensayo sobre energía nuclear como si fuera un niño de 12 años. Un estudiante, un niño, vamos a poner, un niño de 12 años, como si lo escribiera, un niño de 12 años. Ahí vamos a ver si el prompt que le he dado es el correcto
y que es lo que me va a devolver, me va a dar. Bien, como lo hizo inmediatamente, ahí tienes. Y puedes, pues, regenerar respuestas y que la respuesta hasta ese momento no te convence o no es lo que tú necesitas. Entonces aquí me tiene la respuesta. Tengo opciones para darle dedito arriba o dedito abajo. Y estas opciones, estos puntitos de interacción, ¿no? Son importantes porque ayudan a que este chatbot de inteligencia artificial pueda aprender o pueda verificar si la respuesta que te ha dado es correcta o es lo que tú necesitas, o si está en la calidad o es lo que tú esperabas, ¿no? Entonces aquí lo que me dice la energía nuclear es algo realmente sorprendente. ¿Sabías que proviene del interior de los átomos? Es como magia. Aunque suena un poco complicado, trataré de explicarlo de una manera fácil de entender por alguien de mi edad, como yo, que tengo 12 años. Ahora, lo que pasa aquí no es que en sí el chat GPT o la inteligencia artificial me está entendiendo los conceptos como lo entienden los seres humanos. Lo que está haciendo es, ante el prompt, ¿no?, o requerimiento que le he puesto ahí en el chat, lo que está haciendo es, o lo que ha hecho es buscar información, muchos patrones relacionados con lo que yo le estoy preguntando, y predice una respuesta y luego me la entrega. Y tiene una construcción lingüística y gramatical. Utilizas, pues, la gramática, utiliza los signos de puntuación, ¿sí? Utiliza la coherencia, el sentido común, construye una oración de acuerdo a mi idioma. En el idioma que yo le estoy escribiendo me da ese resultado. Entonces, yo le he dicho que haga un ensayo sobre energía nuclear como si lo escribiera un niño de 12 años, o sea, un estudiante de primer año o segundo año de secundaria. Entonces el niño dice, para empezar, debes saber que todo está hecho de cosas pequeñas. La energía nuclear se obtiene cuando se manipulan los núcleos de los átomos. ¿Sabes qué pasa cuando separas o unes los núcleos? Libera mucha energía. Esta energía se llama energía nuclear. La forma más común de obtener energía nuclear es mediante una reacción llamada, ¿no? Y así me sigue informando más. Esta energía de la fisión nuclear puede convertirse en electricidad. ¿Sabes cómo? Y así me dando ejemplos, hablando de distintos. Si esta respuesta, repito, ves que no está ordenada o la puedo ordenar mejor, le escribes en el chat. Por ejemplo, quiero que me des la respuesta en un solo párrafo. Quiero que me escribas el ensayo en un solo párrafo. Le doy clic en regenerar respuesta porque se detuvo. Está generando una segunda respuesta y me pone aquí abajo, pues, si estuvo mejor la respuesta, si estuvo peor o estuvo igual, ¿no? Y esta interacción, pues, es para, repito, registrar mayor información y de esa manera el chat GPT se está entrenando. ¿Qué me respondió? En un solo párrafo: la energía nuclear es algo asombroso, proviene del interior de los átomos y se obtiene mediante la división de núcleos en una reacción llamada fisión nuclear. Esta liberación de energía se convierte en electricidad a través de los reactores nucleares que calientan agua para producir vapor y generar electricidad, sin emitir también gases de efecto invernadero, pero tiene desafíos como la gestión de desechos y la seguridad.
A pesar de ello, es una forma fascinante de aprovechar la energía de los átomos para impulsar nuestras vidas. Ahora, este mismo ChatGPT, esta tecnología transforma en inteligencia artificial, también lo está utilizando Microsoft y tiene el Bing AI. Entonces, ambos están en la competencia y a la vez están asociados. El Bing AI para que veas también cómo funciona ahí. Voy a quitar este de aquí y vamos a presentar ahora lo que es el Bing AI. Bien. Compartir pantalla y me voy aquí. Y tenemos el Bing AI. Ahí se lo estoy viendo aquí. Ahí está el Bing AI. El Bing AI también es un chat de inteligencia artificial, que es el GPT insertado dentro de la plataforma de Microsoft Edge y con el Bing AI, ¿no? En el Bing AI te plantea 3 estilos, elegir un estilo de conversación y les puedes preguntar, por ejemplo, ¿quién fue Calígula? Pues Calígula puede ser pues un gobernante romano, o Calígula puede ser el alias de un delincuente. O sea, la inteligencia artificial logra descifrar o logra obtener la información y construir una respuesta por contexto, ¿sí? Y logra diferenciar la pregunta sobre qué personaje quieres saber específicamente. Ahí está buscando, busca la palabra Calígula y jala toda la información, y no es que te entregue la información tal cual, sino que construye también una respuesta. Entonces aquí me está hablando de Calígula, el tercer emperador romano, ¿no? Calígula fue el tercer emperador romano, gobernando desde el año 37 hasta el 41. Su nombre completo era Cayo Julio César Augusto Germánico, era hijo de Germánico, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. ¿Quieres saber más sobre él? No. En el caso del Bing AI tiene estas particularidades que no las tiene el GPT. Te plantea, por ejemplo, debajo 3 opciones de preguntas. Si quieres, tú las tomas para seguir la hilación de lo que estás investigando, o si quieres, las dejas y sigues planteando tú las preguntas que tú necesitas o que tú quieres preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su infancia? Vamos a, yo voy a seguir la opción que me da el Bing AI, ¿no? La hilación, para saber más acerca de Calígula. Y me va construyendo la respuesta en base a toda la información y el aprendizaje que realiza a nivel mundial el GPT. GPT aquí está funcionando para el Bing AI. Y también te enseñé en la primera parte el GPT en su propia plataforma, ¿no? En su propia página. Entonces dice, Calígula acompañó a su padre germánico a campañas militares durante su infancia, así fue su infancia. Durante estas acciones militares solía vestir un pequeño uniforme a escala. Los soldados, en gesto de cariño, lo apodaron Calígula como diminutivo de las sandalias de cuero. De ahí viene su diminutivo, su sobrenombre o su alias de Calígula. Calígula como diminutivo de las sandalias de cuero. Esto prácticamente significa botitas, ¿no? Unas botitas, porque tenía uniforme de guerrero a escala, de acuerdo a su tamaño. ¿Quieres saber más sobre su vida? ¿Cómo fue su relación con la familia? ¿Qué hizo durante su reinado? ¿Cómo murió? Vamos de frente a cómo murió. Bueno, y así
voy interactuando con el chatbot. Esto es una revolución. Es un gran salto y un paso adelante de Google Chrome. Es diferente y es más avanzado que un simple buscador de datos. ¿Sí? En el caso del chat GPT, tienes para trabajar con el DALI, tienes para trabajar también con APIs o complementos, o tienes para trabajar directamente con el bot del chat GPT. En el caso del Bing AI, lo que tienes es el chat GPT únicamente. Y también tiene su sistema de inteligencia artificial para Microsoft para crear imágenes, ¿no? Bien, entonces aquí me ha dado la respuesta. Calígula murió el 24 de enero del año 41 en la ciudad de Roma, a la edad de 28 años, muy joven. Su muerte fue resultado de una gran conspiración que se elaboró por parte de los senadores y pretorianos. ¿Quieres saber más sobre su vida? Y así te va llevando por diferentes sitios. Bien, te he dado muchas pinceladas de lo que es el chat GPT y ideas generales acerca de cómo funciona, con algunos esquemas breves, mucha información. También lo he tomado del mismo chat GPT y de lo que hay en el Internet. He seleccionado alguna información que me parece muy interesante para apoyarme en este segundo video de cómo funciona el chat GPT. Tiene otras aplicaciones o prestaciones que puedes realizar, eso lo veremos en los siguientes videos. Espero que apoyes el canal, te suscribas al canal, le des me gusta al video, lo compartas con todos tus contactos, escribas tus comentarios o preguntas o cuáles son tus temores acerca de esta tecnología de la inteligencia artificial, qué es lo que te preocupa o qué es lo que te gusta, cómo se podría aplicar. Por ejemplo, aquí en el Perú, en el Estado, por ejemplo, cómo se podría aplicar primero la digitalización y luego la inteligencia artificial, cómo se aplican en las empresas que dan servicios, en los bancos, en los restaurantes, en las empresas de delivery, en la agricultura, sobre todo la gran agricultura agroexportadora ya está utilizando inteligencia artificial para ver el tema del clima, para predecir la cantidad de agua que va a haber en ciertos meses del año, para predecir las cosechas, etcétera. Trabajan hasta con información satelital, la gran industria agrícola del Perú, sobre todo la que está exportando frutas, paltas, etcétera. Entonces se utiliza. Y también se están haciendo las pruebas en medicina, pero todavía en el Perú estamos en pañales y en educación quizás recién estamos comprando los pañales. No es fácil porque la realidad es dura. Los principales obstáculos es el tema de la pobreza, la falta de información y educación tecnológica, gente que no quiere dejar los viejos paradigmas, la propia idiosincrasia de la sociedad peruana. Hay muchas cosas sé que son preferibles para ciertos sectores del Estado y de la sociedad, sobre todo de los empresarios, que las cosas funcionen como en las épocas de las cavernas, con compartimientos estancos, que no haya pues transparencia en la información, que no esté digitalizada la información para poder hacer acuerdos, arreglos, adendas y todo lo que vemos en la noticia y que estamos expectando de nuestro querido Perú. Aún con todo estamos un poco mejor que otros países de Latinoamérica que están pasando una situación muy difícil también por temas de corrupción y de mal manejo económico. Pero en educación nos falta avanzar mucho. Y en el trato a los maestros que quieren avanzar también. Ya saben cómo son las oficinas de los ministerios y las unidades descentralizadas o las unidades de gestión, todo lo que hay ahí, cómo se hacen los acuerdos, se toman exámenes y no entran los que han aprobado los exámenes o han sacado las más altas notas. Tú lo sabes, tú que trabajas en educación, sabes cómo es todo eso. Y lo que nos impide avanzar es la gran corrupción y esa dejadez y sobre todo la costumbre de vivir en medio del muladar y de la corrupción moral. La tarea es salir de eso. Bien, espero que
repito, te suscribas al canal, nos apoyes, le des like, escribas cómo esto se da en tus países, cómo va la situación en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica o en Europa, en España, cómo va el tema de la inteligencia artificial y sus usos prácticos para realizar procesos con mayor eficacia y qué cambios se están instaurando en la sociedad. Hasta la próxima. Que les vaya bien.